A mí me apareció como una serie que debía de hacer el nuevo proyecto de televisión cultural de la universidad, la historia de la medicina en México, cuando fui descubriendo la extraordinaria cauda de investigaciones que desde la propia universidad se hacían en referencia a diversos temas de la historia de la medicina en México. Y descubrí además que existía una jefatura de departamento de historia de la medicina dentro de la facultad, encabezada por una de las gentes más extraordinarias que he conocido en la universidad, que no es otro sino el doctor Carlos Viesca. Comí con los dos en diferentes instancias, con el doctor Narro y con Ernesto Velázquez, el director de TV UNAM. Y la primera idea vino de Ernesto: vamos a hacer una serie con Facultad de Medicina. ¿Se te ocurre algo? Pues lo mío. O sea, llegamos a la historia de la medicina y a tomar la oportunidad al paso. En 45 minutos ya teníamos pensado y planteado qué queríamos hacer y qué podíamos hacer. Se nos ocurrió que esto podía tener una gran alianza si involucrábamos a una casa realizadora y a un realizador, no solamente de reconocido prestigio, sino que permitían cumplir con los requerimientos técnicos para hacer una serie de la más alta calidad y sustituir aquellas carencias que podíamos tener en los procesos de producción. Fue entonces que nos acercamos como realizador con Alejandro Ramos. Y bueno, yo me imaginaba que para hacer una serie de este tipo íbamos a tener que hacer una investigación que nos podía llevar años, pero nos encontramos con la muy grata sorpresa de que en un desayuno con Ernesto Velázquez y con el doctor Carlos Viesca, en menos de una hora ya nos había dicho de qué se trataba cada uno de los capítulos, qué iba a incluir cada uno y cómo. Yo me quedé ahí maravillado. Lo que sucede es que es algo ya muy pensado. ¿Qué es lo que explica esta situación? Que llevamos ya años, 2 décadas, trabajando en un proyecto de historia general de la medicina en México. Y lo hemos venido viendo como algo global. Y entonces, en el momento que tienes una visión global, es muy fácil aterrizarlo al terreno que quieras. Si tienes una visión parcial, quizá todavía estaríamos planeando la serie. Y juntos, la Facultad de Medicina, la empresa Icarus y TV UNAM, aliados ya en un proceso y en un proyecto de coproducción, buscamos su financiación externa, que tuvo la afortunada inmediata respuesta de una empresa que quiero reconocer y destacar, que se ha mostrado no solamente extraordinariamente sensible a que se trata de un proyecto que involucra a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que ha sido también extremadamente sensible a que lo estaba haciendo una nueva televisora cultural universitaria. Fue lo que le pareció a AstraZeneca, que era, como nos pareció a nosotros, una confluencia sumamente afortunada. Para AstraZeneca, su filosofía de responsabilidad social encuadra perfectamente bien todo lo que es el aspecto educativo. Por lo tanto, para AstraZeneca fue un privilegio el poder ser parte de un proyecto de tal envergadura como es la recopilación de la historia de la medicina en México. El significado de este proyecto me apasionó desde que lo conocí. El equipo de gente que está detrás de todo este aparato es realmente impresionante. El verdadero fondo de la historia de la medicina, sacado a la luz por los historiadores más brillantes del país y digerido por un guionista maravilloso, me pone a mí en una posición de crear muy sencilla. La información para un programa de divulgación como este debe tener ciertas características. Debe ser muy importante, pero debe ser además muy interesante. Y debe continuamente golpear al espectador con datos que vayan contra lo que él sabe o contra el sentido común.
Debemos tomar en cuenta para todos nuestros receptores de este programa que aquí hay más de 2,5 años de trabajo únicamente en lo que hace a la producción de los programas, más de 50 investigadores. Es milenaria la recolección de información que aquí se plasma. Muchas veces fue necesario agregar alguna anécdota, por ejemplo, la anécdota del médico de Napoleón, que gracias a él se incorporan los médicos a la Academia de la Ciencia. Anécdotas que daban un color diferente a la historia y que pasaba de ser estrictamente un recuento de hechos históricos a referencias directas. Por ejemplo, el estetoscopio que todos los médicos andan cargando, bueno, pues fue posiblemente lo que permitió a la medicina dar el brinco de ser una práctica que nada tenía de científico a la parte científica que ahora conocemos. La fiebre amarilla se encontraba en las costas y ya un poquito más adentro ya no la encontraban, por la altura ya no permitía que los moscos vivieran. Y entonces es también ciertas enfermedades que se empiezan a detectar como endémicas o como propias de la región. Y es fiebre amarilla selvática, que es la que se hay en América. La fiebre amarilla urbana viene de África y la primera gran epidemia aparece ya en el siglo XVII, no hay datos prehispánicos. La viruela ataca a los españoles cuando hay una nueva generación que no trae defensas. Es decir, cada 25 años más o menos hay un grupo de niños que no vieron la epidemia anterior y hay un grupo de viejitos o de gentes con inmunodeficiencias que ya están otra vez sensibles a la viruela. Entonces tienes otro brote epidémico. En este sentido, en términos de la cosmovisión, muy importante porque es una representación de una de las deidades que es en este caso Tlaloc. Tlaloc es su colibrí, es sinónimo de Tlaloc. También se utiliza como materia medicamentosa para potenciar la actividad sexual, ¿no? Con el consiguiente peligro de que si el indígena, o en este caso el hombre prehispánico, abusa de una de las dos materias, le puede causar un daño. Se hacían juntas de preproducción para revisar que el contenido fuera el adecuado, tanto con el doctor Carlos Viesca como con cada uno de los investigadores, ¿no? La raíz tiene forma de cuerpo humano y tiene sexo, hay raíces hembras y raíces machos. Es de la misma familia del ginseng. Y entonces se utilizaba con todo un ritual para poder sacar la planta, que decía la leyenda que a la hora de arrancarla de la tierra gritaba y era tan fuerte el grito que mataba a la persona que la arrancaba. Entonces por eso se utilizaba un perro negro amarrándolo para que saliera corriendo el perro y el grito matara al perro y no a la persona. O el perro si resiste, ganas planta y perro bravo. Y entonces la obra de Maquiavelo narra todo el uso de la mandrágora. Una junta como esta era la posibilidad de confrontar, de disentir y luego de complementar. Si tienes a personas con formaciones muy diferentes, eso te va a permitir enriquecer grandemente cualquier ejercicio de presentación y de divulgación científica. Las aportaciones de la Universidad Nacional no solo fueron con sus investigadores, sino también con sus palacios. O sea, las locaciones que usamos para filmar esta serie son maravillosas todas. Filmamos en el Palacio de Minería, filmamos en el Palacio de Medicina, filmamos en el Salón del Generalito en San Ildefonso, filmamos en el Palacio de la Santa Inquisición, filmamos realmente en los lugares más hermosos que yo había conocido como locaciones. Se seleccionaron los lugares donde era más conveniente hacer la realización y las colecciones, el instrumental de las colecciones también se estuvo seleccionando y de acuerdo con las características del sitio y como el historial de este edificio es de más de 100 años, creo que el lugar y el espacio pues fueron los idóneos. Todavía tiene el Departamento de Historia de la Medicina muchas más cosas que ofrecer y lo estábamos comentando hace un rato. No solamente así esta parte que es documental de historia, pero el acervo bibliográfico, por ejemplo, que tiene la biblioteca Nicolás León del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, como la capacidad museográfica del propio edificio que tiene, eso habrá que explotarse más y eventualmente creo que debemos seguir interesados en ello. También hay que decirlo que uno de los valores agregados era el extraordinario acervo que al paso del tiempo habían logrado hacer de la medicina social del siglo XX
y cuyo registro, me atrevería a decir, no existiría y estaría perdido si no lo hubiera filmado, conjuntado y resguardado Ícarus. Esta es una serie de detalles. O sea, no podemos olvidar los detalles cuando una serie es de esta magnitud. O sea, es importantísimo el vestuario, el casting, todo eso tenía que ser a la altura de las locaciones, de los guiones, de la historia misma. Los props, todo lo que usamos era original. Tenemos cosas de hace 400 años que estamos usando como si fueran nuevas. Yo le agradezco mucho al curador del Museo de la Medicina que nos facilitó todos estos props, porque fueron un engrane más que nos ayudó a sacar adelante esta maquinaria que es la historia de la medicina. Las colecciones que tenemos de objetos datan del siglo XVIII y el primer instrumento que tenemos, o el más importante, es la sierra de amputación con el mango de marfil y con el remate de plata. La postproducción fue algo súper laborioso. O sea, pasaron tal vez más de 1000 horas postproduciendo los 11 programas. Cada detalle, cada corrección de color, cada filtro, cada textura, cada look de cine, todo lo que hizo la postproducción solo fue para enriquecer el programa. Todo tiene un tratamiento diferente a cada imagen. Hay cosas que de repente sutilmente no te das cuenta de que hay algo, pero si ya lo analizas cuadro por cuadro o escenas en particular, todas tenían como una vida propia. Realmente el apoyo fuerte es por el departamento de producción, que nos consiguió un acervo histórico en imágenes impresionante. Entonces la selección de cada una era algo realmente tedioso. Tenemos 6 personas revisando material todo el día para poder nutrir a un departamento de postproducción que no paraba. Nunca habíamos tenido tantas fuentes de material para poder llegar a cubrir todo ese espacio que nos requería el offline, ¿no? Nos volvimos como un poco exigentes en ese aspecto de decir, bueno, teníamos como varias imágenes, digamos, para la parte que hablaba de la medicina prehispánica, pero queríamos buscar alguna en particular, entonces era de mucho trabajo tener 30 o 40 imágenes y buscar la que quedara más ad hoc a todo el proyecto. Junto con Rafael Guerrero y el Borrego, los tres nos juntamos con el musicalizador y le dijimos que queremos una cosa que esté muy marcada, y él se encargó de hacernos una preselección, pero nos entregaron 300 canciones. De las 300 canciones nos juntamos con Rafa Costa, el Borrego, y con Rafa Guerrero de nuevo para hacerle esa selección, y contemporáneamente a cada época se iba consiguiendo la música. La parte que yo aporté, sí la imaginé así. O sea, sí, desde el principio fue maravilloso contar con estos elementos para poder tejer un programa tan delicado. Es un privilegio para mí el haber podido participar en esta serie porque marca un hito en la historia. No se había hecho un ejercicio de divulgación científica de la medicina de estas dimensiones. Ha sido una sorpresa. Cuando hemos platicado alrededor, todos imaginaban que íbamos a sacar fotografías de 4 o 5 diapositivas y alguna estatua. Y resulta que tienen una producción viva, que hay muchas escenificaciones con actores. Y esto ha llamado muchísimo la atención. Nos pone otra vez a nivel de competitividad con todas las series internacionales. Dejémoslo de satisfacción personal y satisfacción de grupo, que todos la tenemos y es indiscutible. Pero lo que vamos teniendo son elementos para promover investigación hacia adelante y elementos para docencia. O sea, la serie televisada o en video en los cursos es algo que aquí ya lo están esperando todos los profesores. Los alumnos todavía no, porque llegan hasta mayo. Pero algunos alumnos del año pasado que estuvieron viendo que había movimientos en este sentido han estado preguntando. Por otra parte, ya hay expectativa
pues yo te podría decir en la mitad de las facultades y escuelas de medicina del país. Te puedo decir que la industria farmacéutica de buen nivel es la primera interesada en que estas cosas se lleven a cabo bien hechas, porque entienden muy bien que de la colaboración de esfuerzos nace finalmente el crecimiento de la medicina mexicana y en consecuencia obviamente el de ellos también. Como capitán de empresa me da una enorme satisfacción de haber podido realmente compilar tan importante documento y así ser fieles a nuestra filosofía de responsabilidad social, de responsabilidad en educación médica continua, como en la responsabilidad que tenemos como uno de los actores importantes en proveer a México de una salud incuestionable y de vehículos terapéuticos que complementen el intelecto médico con el que contamos. Yo creo que AstraZeneca, más que un cliente, fue un colaborador. Nos trataron de una manera excelente. Cada cosa que decían era una aportación. Jamás nos revisaron el trabajo, simplemente lo enriquecían. Aquí está la historia unida de voluntades a lo largo de los siglos, donde tradicionalmente nosotros pensamos que hemos importado la medicina y sin embargo en esta recopilación vamos a encontrar que México desde sus orígenes ha exportado tecnología, obviamente tecnologías que han ido evolucionando, primero desde las manos y de la prueba y error hasta las grandes tecnologías. Seguimos teniendo grandes talentos y yo creo que para mí es un orgullo el poder contribuir a recopilar todo esto y realzar la nobleza de nuestra medicina, de nuestros investigadores, hacia el mundo entero y más que nada hacia hacer por un México más sano. El punto central es hasta dónde nuestra historia es identidad. Yo pienso que eso es lo que es importantísimo. Y en este caso otra cosa que también se deja ver en la serie, en donde la identidad prehispánica, en donde no es indispensable que nos sigamos poniendo chicadores todos los mexicanos, aunque muchos se los sigan poniendo y es importantísimo que se los sigan poniendo, permite que tú sepas que ese es nuestro antecedente directo. Y en el transcurso de la serie se ve, ¿no? Cuando viene la conquista, viene inclusive el propio Felipe II manda a su médico personal, a Francisco Hernández, a conocer la Nueva España y a escribir sobre lo que encuentra en Nueva España. Y está la demanda de los productos de forma de herbolaria que llegan a Europa provenientes del continente americano y particularmente en Nueva España, que se crea todo un boom económico, particularmente en Sevilla. Muchas de estas aportaciones se convierten en intervenciones de tipo aplicativo para tomar atención del cuidado de la salud, sea la atención médica o los programas de salud pública, en fin, cualquiera de estas cosas. Y es necesario ir compaginando este conocimiento y la tecnología que va desarrollando a través de la historia de la humanidad. Entonces, revisar el pasado, nos coloca en situación de entender nuestro presente y también de predecir el futuro. Todo ser humano debe saber, tiene la obligación de tener conocimiento de cuáles fueron los hechos que lo antecedieron. Dentro de las disciplinas de todo saber humano, ya sea ingeniería, medicina, arquitectura, debe uno saber qué fue lo que se hizo antes del momento actual. Bueno, yo creo que ningún hombre puede prescindir de conocer su pasado o el pasado de lo que hace si quiere progresar. Cualquier historia es benéfica para la humanidad, ¿verdad? Nosotros somos animales de memoria. Aprendemos y lo que es parte de nuestra vivencia es lo que incorporamos del pasado. Podemos utilizar nuestra historia para modelar nuestra vida actual y planear nuestro futuro. Y en la medida en la cual tenemos esta información acumulada y la aprovechamos, en esa medida nos beneficiamos. No hay nada peor que desconocer la historia, porque entonces, como dijo Winston Churchill, lo que tendremos que hacer sería repetirla. En cualquier rama del saber, la historia es importantísima. ¿Por qué? Bueno, porque la historia nos da todos los antecedentes. Si nosotros prescindimos de la medicina como historia, entonces estamos perdidos. El valor educativo de esto radica fundamentalmente en que hicimos un compendio general de la medicina abarcando todas las especialidades o todos los subtipos de disciplinas que tiene la medicina. Yo realmente quiero agradecer a todas las partes que tuvieron que ver en esta serie para llegar a este fin
que realmente me llena de felicidad. Creo que por la naturaleza, por la amplitud de este trabajo, creo que es único y sui generis en su clase. Y desde luego creo que desde el punto de vista gráfico y visual, creo que no hay otra recopilación de esta magnitud, ¿no? Y yo creo que la satisfacción debe ser para todos los que tengamos acceso a este programa en reconocer la fortaleza que tiene México en sus ciencias humanas, en sus ciencias médicas, en los distintos capítulos de la historia de la medicina, donde México ha aportado muchísimo y vemos que todavía personalidades con un abolengo y con una trascendencia tan importante como los que nos hicieron favor de regalarnos sus pensamientos, de regalarnos su experiencia y poderla plasmar para futuras generaciones. Yo creo que esto a mí en lo personal como mexicano me llena de orgullo. Con este último programa de la serie, La historia de la medicina en México, termina una parte esencial de nuestros conocimientos. A través de esta serie, en AstraZeneca, hemos querido rendir un homenaje a todos aquellos médicos que a través de sus conocimientos, investigaciones, experiencia y dedicación han contribuido a que los mexicanos gocemos de una mejor salud. En AstraZeneca, estamos convencidos que trabajando juntos podemos hacer de México un país con un objetivo común: preservar la salud de los mexicanos.